Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Rosario Suazo. En breve conversaremos con él. Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Víctor Suazo, quien es el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Lo dije bien, doctor. Sí. Doctor, un placer tenerlo por primera vez en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos a nosotros llegar a la población a dar las informaciones de nuestro hospital. Doctor, usted no solamente es el director ahora mismo, usted es un ortopeda detrás. Sí, somos ortopeda traumatólogo, que tenemos ya una trayectoria en el hospital y mucho antes también de trabajar en el hospital. Doctor, siempre queremos conocer a esa persona detrás de la bata blanca al principio, cuando vienen por primera vez. Y lo que siempre preguntamos es, entre todas las áreas de la medicina, ¿cómo fue que usted llegó a la ortopeda? Bueno, es una historia larga. Realmente tuve la suerte de que siempre trabajé cerca de los ortopedas y me incliné por esa área hasta convertirme en uno de ellos. Entonces tengo en ese sentido que agradecer a mucha gente que me dio la oportunidad y me permitió acercarme, pero desde que me hice médico, antes de hacerme médico, ya yo venía en el área, entonces fue por ahí que empecé a que me gustara esa área. ¿Y cómo fue que llegó a ese trayecto ahora que es director del Hospital Ney, doctor? Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo junto con el que actualmente es el director nacional de salud, el doctor Julio César Landorón de la Rosa. Desde que el doctor asumió la dirección del traumatológico Ney Arias Lora en el 2020. Y venimos con él haciendo todas las transformaciones necesarias para que el hospital hoy sea el hospital insignia del Estado. El hospital que tiene los mejores indicadores y los mejores parámetros de medida de todo el Sistema Nacional de Salud. Y en ese sentido nosotros, como venimos luchando con él y enfrentando todas las situaciones, cuando él es promovido a director del Servicio Nacional de Salud por nuestro señor presidente, entonces me designan como director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, y así es que llegamos a la dirección del hospital. ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que encontró cuando llegó? Porque me imagino que siempre se encuentra como con situaciones. Entiendo que como cuando acepta el cargo dice, ok, ¿en qué me metí? Claro que sí. No, fíjate, nosotros, gracias a Dios, como le decía, veníamos con el doctor luchando paso a paso. Encontramos sí muchos desafíos. El doctor, cuando llegamos al hospital, el hospital tenía una deuda de más de 90 millones de pesos. Wow. En ese mismo momento también al hospital se le daba una subvención económica por el Estado que se la retiraron. Automáticamente el doctor asumió la dirección y nosotros tuvimos que vernos en la situación de que el hospital tenía que ser autosostenible. Y por iniciativas del doctor y la parte administrativa, bueno, pues el hospital se pudo económicamente estabilizar hasta ser el hospital que tiene un mayor índice de mantenerse en deuda cero. Tenemos 5 años consecutivos el hospital deuda cero.
Asimismo tenemos más de 400 millones de pesos en banco, que el hospital es ahora mismo autosostenible desde el punto de vista financiero. Pero sí se enfrentaron situaciones en la parte de lo que tiene que ver con la parte médica, porque tuvimos que romper con algunos paradigmas del manejo de pacientes que anteriormente se llevaban, y era que el paciente duraba en el hospital ingresado 1 mes, 2 meses, prácticamente vivían ahí, y nosotros llegamos y llevábamos lo que es la rotación de cama a 3 días máximo. Entonces ya con esa rotación de cama el hospital pudo darle mejor respuesta y mejor salida a los pacientes, y obviamente todos los indicadores se mejoraron de la institución. Entonces ha sido un trabajo arduo, y lo que nos toca y nos corresponde a nosotros es mantenerlo y elevarlo. ¿Y cómo fue que lograron que el hospital fuera autosustentable? ¿Cómo lograron? Porque me imagino que ustedes tienen, es un hospital público, tienen la mayoría de los seguros que son los del SENASA, que son públicos. ¿Cómo se logra este trayecto? Sí, no, lo que pasa es que el hospital, con su habilitación, obviamente, y ser un hospital que tiene la condición de ser autogestión. Autogestión es que nosotros podemos nosotros mismos facturarle y cobrarle a las ARS, que son las que patrocinan el hospital, porque todos los dominicanos, gracias a Dios y por la iniciativa del señor presidente, ahora gozan o disfrutan de un seguro. Son muy pocos los pacientes que ahora mismo en la actualidad no tienen cobertura de una ARS. Nosotros, el enfoque fue tener una estructura que permitiera que nosotros le pudiéramos rápidamente y fácilmente facturar a todas las ARS y hacer contratos con las diferentes ARS privadas del país, y asimismo con la estatal, para garantizar los recursos para la institución. Y así lo hemos hecho y así lo hacemos. Doctor, a pesar de ser un hospital traumatológico, me imagino que ustedes tienen diferentes especialidades, tienen su banco de sangre, o por lo menos tener su estructura, laboratorios y todo esto. ¿Pudieran explicarnos cómo se manejan? Sí, claro, nosotros tenemos, todos los servicios. Nosotros somos un hospital que el enfoque es en la parte de traumatología, pero también tenemos otros servicios. Pues nosotros tenemos servicio de hemodiálisis, tenemos servicio de unidad de cuidado intensivo que manejan también. Nosotros somos el principal hospital donador de órganos del país. ¿En serio? Sí, nosotros tenemos ese proyecto ya incluido en el hospital. Nosotros tenemos el área de oftalmología, tenemos urología, tenemos todos los servicios básicos y que dan soporte a los demás, porque tú sabes que un paciente politraumatizado es multifactorial. Totalmente. La causa, y necesita el manejo de todo. Nosotros contamos con todos los servicios. Y el hospital, claro, cada día sigue incluyendo nuevos procesos en su crecimiento y en la inclusión de nuevos servicios al hospital. Nosotros somos un hospital que actualmente ve por la vía de consulta 700 pacientes diarios. Entonces tenemos también que por vía de hacerse laboratorio y analítica recibimos de 200 a 300 pacientes diarios. Imágenes igual. Entonces tenemos un hospital que el tránsito diario de pacientes y de personal es por encima de las 3.000 personas que circulan diariamente en el hospital, lo que se traduce en facturación y se traduce en una estabilidad económica para la institución. Sí. Nosotros también actualmente incluimos, somos el único hospital que tiene una unidad de psicotrauma. La unidad de psicotrauma, que es una unidad que tenemos dentro de la emergencia, es que le da asistencia psicológica y de salud mental a todos los pacientes que llegan traumatizados. Sabes que el trauma no solamente es para el paciente que lo sufre, sino también para los familiares. Entonces ese acompañamiento inmediato desde que el paciente llega al hospital, nosotros también lo tenemos en esa unidad, y tenemos también igual una unidad de salud mental con unidades para el manejo de pacientes de este tipo de patologías, que lo podamos también dar asistencia en el hospital. En fin, tenemos todos los servicios garantizados en la institución. ¿Cómo ha podido lograr ese engranaje? Porque me imagino que eso tiene que tener mucha ayuda en lo interno para lograr ese engranaje de tantas áreas al mismo tiempo y funcionando de manera simultánea. Sí, es un equipo, obviamente, que se ha podido unificar con la misma visión. Nosotros en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora vemos la institución, los egos están aparte, allá no hay islas de poder, o sea, todo lo que se hace coordinado y con la anuencia y colaboración de todos los encargados y colaboradores del hospital. O sea, no se toman medidas de maneras unilaterales, sino que siempre son consensuadas. Nosotros tenemos un proyecto anual, o sea, de planificación
para todo, para la parte económica, para la parte de compra, para la parte de los recursos humanos y la proyección, lo que nosotros nos guiamos con estas guías, y por eso nosotros no tenemos mayor inconveniente, porque todo está planificado, todo está coordinado y todo está esperado. Nosotros ahora nos toca, ahora en septiembre me parece, que nosotros nos reunimos todos los años y hacemos el plan para el próximo año. Okay. Entonces en esa reunión, que es básicamente la reunión del POA, nosotros ahí hacemos la planificación del próximo año, todo lo que queremos. Entonces todos los servicios dicen, bueno, nosotros ahora estamos haciendo el remozamiento, por ejemplo, de terapia física y rehabilitación. Sí. Estamos incluyendo nuevos servicios que no había en el hospital. Todo eso estaba ya planificado. Nosotros no venimos a inventar nada, todo está ya coordinado, y por eso yo entiendo que ha sido el éxito de nuestro hospital y de la gestión. Doctor, a nivel privado se manejan mucho las subespecialidades. Ahora mismo han surgido muchísimas, las cuales encuentro que todas son bastante importantes. ¿En el sector público y en su hospital también se manejan este tipo de áreas, o sea, subespecialidades? Claro, nosotros somos el primer hospital por instrucciones y por la visión que tuvo el doctor Julio César Landrón de la Rosa, de incluir la subespecialidad en la formación del especialista. Anteriormente, como me tocó a mí, tuvimos que salir del país para hacer una subespecialidad. Ya el hospital consta de 4 subespecialidades y 3 en el área de ortopedia y traumatología, obviamente, y 3 que se van ahora a incluir para el próximo año. Las que tenemos actualmente son cirugía de columna vertebral, tenemos cirugía reconstructiva ósea, tenemos medicina deportiva y artroscopía, tenemos reemplazos articulares. Para el futuro pensamos incluir cirugía de la mano, pensamos incluir el intensivo orientado al trauma como una subespecialidad, y la parte de la paroscopía avanzada también, que la vamos a incluir para el próximo año. Ese es el proyecto. Pero actualmente ya tenemos 3 promociones que se han graduado de subespecialistas. Esto es trascendental, porque si hablamos de una red de trauma que se está aperturando, lo más importante que podemos tener es el recurso humano. Y tener personal que sacarse del país para formarse, para poder darle servicio a la nación, es más costoso que tener nosotros, teniendo ya el recurso humano capaz de poder formar, porque también había que, ¿no, verdad?, sí, claro, evolucionar en ese sentido. Exacto. Pero ya teniéndolo, nosotros el hospital es el principal hospital productor de subespecialistas en el área de ortopedia y traumatología del país. Entonces, es un paso trascendental y que viene a nutrir y apoyar la Red Nacional de Trauma. Doctor, en la parte que mencionó anteriormente, que tienen la donación de órganos, ¿cómo se manejan estos programas? Porque yo creo que la población tiene muy poca información respecto a este tipo de programas. Sí, fíjate, el INCAR tiene un programa, obviamente, para la donación de órganos a nivel nacional por salud pública. Sí, sí. Y nosotros básicamente lo que alimentamos esos programas con los pacientes que nos llegan, que son politraumatizados, pacientes jóvenes que tienen muerte cerebral, que tienen las cualidades que se necesitan para un órgano poder ser donado. Nosotros en ese sentido aplicamos el protocolo tan pronto llega un paciente que llega en estado politraumatizado, tratamos de salvarle la vida, le salvamos la vida en la mayoría de los casos, pero lo que no, entonces hay un grupo, un equipo de personas que abordan obviamente a los familiares y abordan pues el paciente para ver si califica o no califica y si los pacientes quieren o no. Todavía la donación de órganos en el país se hace de manera voluntaria, no hay una ley que exija que usted tiene que ser donador de órganos como en otro país, pero siendo así nosotros nos hemos convertido en el principal donador de órganos porque ya contamos con los protocolos y con todas las normas y guías para poder hacerlo. Me imagino que en lo adelante habrán otros hospitales que se irán agregando, pero ahora mismo nosotros hemos ganado de manera consecutiva todas las premiaciones como principal donador de órganos del país. En la población, obviamente, esto es algo que es paulatino para que se pueda entender. Claro, claro. Pero el que dona un órgano dona vida. Totalmente. Y nosotros entendemos que eso una persona puede salvar varias al mismo tiempo. Varias personas. Porque son muchos órganos que se pueden rescatar. Y como te digo, los pacientes politraumatizados, la mayoría son jóvenes, que son los candidatos de elección idóneos, para poder ser donador de órganos. Y hablando de estos pacientes cuando llegan, doctor, ¿cuáles son los casos que más le llegan traumatizados pacientes? ¿Motoristas? Los pacientes exactos por accidentes de vehículos de motor, principalmente motocicletas. Sí, principalmente. Nosotros recibimos en nuestro hospital, como es un hospital que está orientado a lo que tiene que ver con el trauma generalmente, recibimos más de un 80% de pacientes que son producto de los accidentes de tránsito. Y de ese 80%, más del 75-77% nos atrevemos a decir que son productos de accidentes de motocicleta.
lo que ya tú puedes ver lo que representa para el Estado y para nosotros ese tipo de lesiones. Los pacientes que llegan allá, obviamente, el que llegó, el que logró llegar al hospital, tiene garantizado que se le puede salvar la vida. Sí. En más de un 98%. Y a nivel de costo, cada vez que le llega un paciente. Bueno, los pacientes politraumatizados son extremadamente costosos. Sí. Obviamente, las ARS dan soporte en gran medida a lo que estos pacientes ameritan. Pero aún así, hay procedimientos y gastos que no están en cobertura por las ARS y pacientes que por el momento en que llegan no sabemos si tiene ARS, si no tiene ARS, porque llegan solos, no tienen documentos, no tienen nada. Entonces todos esos pacientes son asumidos, obviamente, por el hospital. Pero un hospital que obviamente le da atención indistintamente de si tiene o no tiene seguro a todos los pacientes. Nosotros exoneramos mucho aparte de eso. El presidente de la República y el Estado, obviamente. Sí. Doctor, y cuando llegan estos pacientes generalmente pueden ser hasta incluso extranjeros, ¿cuál es el protocolo que manejan para poder hacerle los ingresos? Porque a veces la población se queja mucho y no ven el trabajo que se está haciendo atrás para poder hacer las cosas de manera correcta. Claro. ¿Cuáles son los protocolos correctos para manejarlo? Y que ustedes me imagino que lo tienen. Sí, fíjate, nosotros hemos implementado, obviamente, nosotros tenemos un servicio o una unidad que se llama Trabajo Social, ese departamento que se encarga de hacer los levantamientos correspondientes de cada paciente. ¿Qué quiero decir con eso? El paciente que llega al hospital, indistintamente se le dan todas las atenciones. El paciente se estabiliza, pero en la mayoría de sus casos van a cirugía. Pero esos materiales que se utilizan en la cirugía tienen un costo muy alto en la mayoría de veces. Ese departamento se encarga de hacer el levantamiento que hacen un estudio socioeconómico de la persona y determinan en qué medida esa persona puede o no costear esos materiales e insumos. Si el paciente lo puede pagar, obviamente se le cobra el costo de los insumos, no de los gastos de hospitalización ni nada de eso, sino de los materiales que nosotros no disponemos de ellos, hay que comprarlos obligatoriamente. Pero en el caso de que no dispongan de los recursos para pagarlo, el hospital lo costea sin ningún tipo de cargo. Pero eso es secundario a un levantamiento real, donde nosotros, ese servicio va incluso a la casa de los pacientes, a verificar el estado socioeconómico real de ellos, porque esto tiene un costo y lamentablemente es una carga fuerte para la institución. Pero si no tiene los recursos y se demuestra que no lo tiene, porque tú puedes en un momento decir, bueno, yo trabajo, yo tengo esto, pero ahora mismo no tengo el dinero, tampoco se le niega el servicio, se le da y se hace un acuerdo de pago para que en la medida de lo posible esa persona pues cubran esos gastos que amerita su tratamiento. Pero todo lo que tiene que ver con manejo médico, la sangre que se le pone a los pacientes, los análisis, todo eso se cubre indistintamente. Si es un paciente que no ha asegurado, se cubre por la institución. Lo que más se maneja es el costo de los implantes, que nosotros en la institución no lo tiene, que tiene que comprarlo para poder operar a un paciente. Es lo que se gestiona. Pero indistintamente el paciente no se va del hospital sin su problema resuelto. Doctor, en el costo de los implantes, porque también yo creo que es que justo está esa equivocación, que la población entiende que ustedes lo tienen guardado en un almacén, van y lo cogen y se lo tienen que colocar. Cuando hablamos de costo de implante y de manejo de un implante para cualquier tipo de cirugía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, no, lo que pasa es que por lo menos las lesiones donde hay fracturas de huesos, indistintamente del hueso que sea, porque puede ser maxilar, puede ser de la columna, puede ser fémur, puede ser tibia. Para la reparación de esas estructuras necesitan aditivos, puede ser hueso, puede ser tornillo, clavo, martillo. Todo eso tiene un costo que en la mayoría de los casos está en cobertura por las ARS. Pero en los casos que no, entonces eso hay que comprarlo de manera privada, como nosotros decimos, o sea, de manera individual. Y eso tiene un costo muy elevado. O sea, estamos hablando de un tornillito máximo te puede costar hasta 20 mil pesos. Y el hueso no es nada barato tampoco. No, y los injertos óseos, tú sabes, carísimos. Para nada. Entonces, todos esos recursos, nosotros tratamos de que, bueno, nosotros te podemos dar el servicio, te podemos dar todo, pero los materiales hay que comprarlos. Nosotros no tenemos, como usted dice, un almacén para tener implantes, para tener... Quizás podemos tener una que otra cosa, tú ves, para una emergencia, como un fijador externo, podemos tener quizás un clavo, un tornillo, que es lo que más se necesita,
pero ya los equipos y manejos que son complejos, ya eso tiene un costo. Porque no es solamente cuando te compramos un clavo, no te compramos un clavo. O sea, No. nosotros tenemos que alquilar, que la persona que vende el clavo me lleve todos los clavos, porque yo no sé cuál es el clavo que a ti te corresponde. Entonces no podemos ir con ese clavo porque tienen que llevárnoslo todos. Entonces lleva una logística que van con un técnico, que van con una casa comercial, que se necesita un brazo en C, a veces neuronavegación. O sea, es una complejidad el manejo de los pacientes, pero, como le digo, el hospital lo cubre siempre y cuando nosotros evaluemos que verdaderamente la persona no tiene la capacidad de poder pagarlo. Sí. Ahora, si le podemos facturar a la ARS o el paciente lo puede pagar, nosotros le exigimos que sí, que lo paguen. Porque, como le digo, eso tiene un costo. Y aún así, nosotros como quiera asumimos muchos costos. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos más complejos y más costosos que tienen ustedes? Los procedimientos neuroquirúrgicos son los más complejos. Sí. Porque ameritan de una especialización mucho más compleja, necesita mucho más instrumental, necesita mucho más pericia de los especialistas, son especialistas muy complejos, pero también tenemos fractura de la pelvis, tenemos fractura, cirugía de la mano, o sea, son trauma complejo abdomino-torácico. Nosotros, o sea, a veces están combinados y tenemos todo. Entonces, es multidisciplinario y hay muchos procesos complejos. Voy a hacer una pregunta que quizá muchos, bueno, realmente tenemos un tema con los motoristas. Yo me imagino que parte de esto es porque no se usa el casco. En el 95%, me atrevo a decir, de los que tienen o no llegan allá no estaban usando el casco protector. Sí. Y si lo estaban usando, el acompañante no lo tenía puesto. Porque ese es el tema. Ese es el tema también, tú ves que ellos andan con el casco en la mano. En la mano, lo tienen enganchado en el timón. ¿Me entiendes? Cuando ven un policía se lo ponen, cruzan el policía y vuelven y se lo quitan. Y el acompañante no lleva, o sea, eso no está estipulado que lleva y debiera tener. Todo el que aborda la motocicleta debiera tener el casco protector. Déjame decirte en ese sentido que el casco protector garantiza la vida de un paciente que anda en un motor en más de un 75%. O sea, el paciente que lleva un casco protector adecuado, o sea, el que está certificado por la FDA y por los organismos que certifican esto, si lleva el casco protector, tiene un 70% de probabilidad de que no se va a matar. Solamente por tener el casco protector. Si obedece las señales de tránsito, si no toma alcohol cuando está conduciendo, entonces eso sube. Si no se mete en vía contraria. Que es todo lo contrario que pasa aquí. Los fines de semana es una locura. Doctor, ¿usted entiende que si la población recibiera más educación respecto a todo lo que estamos hablando con respecto a los motoristas, quizás el trabajo de ustedes se pudiera más enfocar a otros procedimientos que no le voy a decir que sean más necesarios, pero sí para que pudieran conseguir un mayor desarrollo, quizás a nivel científico, tecnológico en el hospital? Sí, fíjate, me está preguntando a mí de manera muy personal, te puedo dar la respuesta. El gobierno y el Estado están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder enfrentar esta problemática. Pero nosotros que lidiamos diariamente con esto, te puedo decir que el problema es multifactorial. Por eso hay que abordarlo de esa misma manera, no lo podemos abordar todo al mismo tiempo. Esto de la red de trauma y esto de que nosotros en el hospital le garantizamos la vida a los pacientes es lo que es un logro, un avance significativo para el país. Porque ya si tú tienes un accidente o tienes un traumatismo, tú tienes la respuesta. Ahora, lo ideal es que no hayan accidentes de tránsito. Y ahí viene la parte que tú mencionas de la educación. También en educación se están haciendo todos los parámetros. Como te digo, es un problema multifactorial. No todo el mundo tiene acceso a la educación de manera de esta parte, de este sentido. Y segundo, nosotros todavía hay que fortalecer las redes de transporte del país. Porque hay áreas que no tienen acceso al transporte, que necesariamente y obligatoriamente tienen que moverse en este medio. Entonces, aunque se han hecho esfuerzos y se están aumentando las líneas de metro y de los teleféricos y eso, todavía falta mucho más. En el momento en que nosotros tengamos un medio de transporte masivo que garantice que tú desde tu casa vas a llegar seguro a tu trabajo y te va a devolver sin problema, eso disminuye porque ya la gente no se va a montar en un motor, se monta en el metro. Entonces,
incluso medios de transporte, autobuses que alimentan a los metros de las diferentes zonas rurales del país. Entonces, es un entramado, son muchos factores, como te digo, pero para mí el principal es ese, porque nosotros podemos luchar día a día y la gente puede tener la educación y puede saber, pero si tú tienes que salir de tu casa para llegar a tu trabajo a las 5 de la mañana, y si te va en el motor, tú puedes alcanzar la guagua que te va a dejar para que tú llegues a tiempo a tu trabajo, o prefieres irte a pie y no va a llegar a tiempo a coger la guagua, o tienes que levantarte más temprano, nosotros no vamos a poder evitar que la gente ande en motocicleta. Sí, ¿Me entiendes? claro. Entonces, es un problema, como te digo, multifactorial. Yo entiendo que se están haciendo todos los apretos para poder luchar contra este apogeo, pero la población crece, la demanda de transporte crece, el poder adquisitivo, la oportunidad de trabajo aparece. Entonces tú, que vives en Santo Domingo Este, trabajas en Los Alcarrizos, Sí, por en ponerte un Alcarrizo, ejemplo, exacto. pero para tú llegar a Los Alcarrizos, tú sabes cuántos vehículos tú tienes que tomar para llegar a Los Alcarrizos. Entonces, es un tema. Si tuviéramos un transporte más eficiente en ese sentido, quizás eso pudiera disminuir, porque la gente, primero, es más económico y más barato. Lo digo porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a países fuera de la República Dominicana, que tú dices, ¿cómo es que nosotros, siendo un país Pueden tan pequeño, hacerlo. tenemos tantos problemas con esto? Y en esos países que son más grandes, más desarrollados, que tienen más vehículos, que tienen más gente, no es tan grave como aquí. Y es precisamente porque, claro, ellos han crecido y han podido garantizar transporte colectivo y masivo, mayor, que le dé la oportunidad de evitar que la gente tenga que andar en un motor, porque el que tiene un transporte, si el metro me dejara aquí al frente de esta oficina, yo no viniera en carro para acá. Totalmente. Yo dejo mi carro porque es que yo voy para el hospital. Pero si fuera en metro, yo viniera en metro y después ahí mismo me devuelvo. Sí, y me claro. ahorro tiempo, me ahorro dinero, me ahorro tener que andar un combustible, tener que buscar un parqueo. O sea, es una cantidad de cosas que se conjugan para que este problema sea de verdad una epidemia en nuestro país. Entiendo perfectamente su punto. Doctor, ¿cómo entra el Hospital Ney en la red de trauma que actualmente literalmente se está lanzando? ¿Cuál es, o sea, me imagino que eso es trabajo, es como Claro, rompecabezas. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese rompecabezas? Sí, fíjate, realmente la red de trauma tiene 2 años que el señor presidente de la República ha logrado implementarla a nivel nacional. Porque la red de trauma no es más que la coordinación entre los hospitales que están orientados a resolver este problema. Lo que garantiza la vida de un paciente es la atención oportuna. O sea, tú tienes el accidente y rápidamente te podemos dar respuesta. Eso garantiza la vida del paciente. Por eso se ha diseñado que tengamos una red en todo el país para poder dar asistencia rápida y oportuna. Entonces, claro, el Ney Arias Lora juega un papel primordial y preponderante, porque es uno de los hospitales más grandes en lo que tiene que ver con un trauma, porque nosotros tenemos un hospital que tiene 160 camas, ¿me entiendes? Tiene 14 camas de cuidado intensivo y aumentando, tenemos 10 quirófanos y tenemos un promedio de cirugías mensuales de 800 cirugías mensuales. Es mucho. Entonces, con un hospital así, imagínate cómo nosotros alimentamos esta red, perdón. Obviamente, el Darío Contreras es el hospital insignia de lo que tiene que ver con la ortopedia y traumatología, el primer hospital que ha formado las generaciones de ortopedas, en su mayoría, que manejan esta red. Pero el Ney Arias, siendo el hospital insignia, como le digo, un hospital autosostenible, un hospital que tiene todos los recursos y toda la tecnología actualizada para poder dar respuesta, viene siendo básicamente la cabeza de la red de trauma. Sí. Nosotros, claro, estamos coordinados por el director del Servicio Nacional de Salud y por iniciativa y directrices del presidente de la República, pero nosotros todos estamos coordinados para dar respuesta de manera simultánea. O sea, un accidente que pasa en La Vega, tan pronto pasa, se notifica a la red, y si sobrepasa la capacidad del Hospital Juan Bosch, por ejemplo, ya nosotros automáticamente aperturamos a que esos pacientes puedan ser trasladados allá. Es increíble y nosotros nos sentimos regocijados por la sinergia con la que se está trabajando con todos estos hospitales. Fíjate que el otro fin de semana pasado hubo un accidente en Pedernales, donde una gente que iba en una embarcación o un autobús tuvieron un accidente. Tan pronto se activó la
la red de trauma, y nosotros estábamos esperando los traslados, vía aérea, vía marítima, por toda la vía. Pero gracias a Dios, el Hospital de Pedernales tiene las capacidades, tuvo las capacidades de poder recibir a 18 pacientes. Entonces, que el Hospital de Pedernales, que ahora en Pedernales nosotros tengamos la facilidad y la capacidad de recibir pacientes en este tipo de emergencia, no hubo la necesidad de trasladar ningún paciente a otro hospital, porque ellos pudieron dar respuesta con el recurso humano y con las instalaciones allá. Eso es trascendental en nuestro país. Y en los 2 años que tiene funcionando la red de trauma, que es del 2024, ya hemos podido lograr disminuir la tasa de mortalidad a nivel nacional por causa de accidentes de tránsito en más de un 6%. Entiendo. Que es también un paso trascendental. Ya una gente que tiene un accidente en Barahona, no tiene que venir a la capital, no tiene que llegar al Darío Contreras, no tiene que llegar al Nerea Lora, se le puede dar atención en el traumatológico de Asua, o se le da atención el mismo Jaime Mota, que tiene una unidad de ortopedia y traumatología. En fin, esta red ha venido a dar una respuesta contundente a lo que tiene que ver con muerte por accidente de vehículo de motor, aunque aún así está muy alta. Sí. Usted me dirá, pero ¿cómo va a ser con toda esta tecnología y con una tasa de mortalidad en un 2%? Tenemos todavía tasa tan alta de muerte, ya casi vamos por las 1000 muertes en lo que va de año por accidentes de tránsito. Y es porque la mayoría de estos pacientes mueren en el acto cuando tienen el accidente. Sí. Por eso decimos que el paciente que llega al hospital se salva. Ahora, el que muere en el impacto, el que muere en el momento, nosotros no tenemos forma de controlar esa parte. Y por eso todavía se mantiene tan alta la tasa de mortalidad. Pero si usted la asocia a los pacientes que tienen accidentes de tránsito, la muerte, una vez llegó al hospital, es muy bajita. Es muy bajita, está en menos de un 2%. Que es bastante. Bueno, doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta para regreso. ¿Cómo se manejan los traslados en dado caso de ser necesario por vía aérea, vía marítima, más o menos, para tener una idea? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Víctor. Doctor, nos quedamos en la pregunta del traslado, porque eso me hizo, de verdad, como que me imaginé, ok, ¿cómo fue eso? Traslado vía marítima, vía aérea, ¿cómo se manejan eso? Sí, fíjate, nosotros como trabajamos en coordinación, obviamente tan pronto hay un incidente, hay una coordinadora de traslado de la Red Nacional de Trauma, la doctora Ibar. Ella se encarga automáticamente de hacer los levantamientos, dependiendo de la ubicación donde el paciente tuvo la lesión, o tuvo el accidente, mejor dicho, y se encarga de llevar a los pacientes a donde más rápido se les pueda dar servicio y donde se garantice que según el tipo de problema que tenga, el paciente pueda se le pueda dar respuesta. Aún así, hay pacientes que por su complejidad y por el tipo de pacientes que son, tienen que ser trasladados obligatoriamente hacia Santo Domingo o hacia la capital. Sí. O porque la capacidad desborda los hospitales que tienen en el área. Por eso se ha habilitado una red de helipuertos a nivel nacional que permite que los hospitales tengan acceso a que podamos vía aérea llevar los hospitales. Nerea Lora es uno de ellos que tiene un helipuerto, pero tenemos en el Juan Bosch de La Vega tenemos también un helipuerto, y así en todo el territorio nacional se han dispuesto helipuertos para poder dar
atención oportuna a estos pacientes. Ya nosotros, como quien dice, no hemos entrenado, por mala suerte, porque no quisiéramos tener que ver. No, mejor que no. Con ese tipo de traslado, y nosotros tenemos ya hay una logística que está creada para eso, en coordinación, claro, con el 911, con el DAE, con la gente de aeroportuaria y eso, para poder, de manera coordinada y rápida, poder dar servicio vía aérea y por cualquier otra vía a los hospitales. Previa coordinación, obviamente, porque ese paciente amerita otro tipo de manejo, y las Fuerzas Armadas, obviamente, son las que le dan el soporte al Servicio Nacional de Salud para garantizar que si un paciente amerita un traslado y no tiene, porque hay pacientes que tienen su cobertura de aeroambulancia y esos pacientes también nosotros los recibimos, pero lo que garantiza el Estado es las Fuerzas Armadas, que tienen los helicópteros disponibles siempre para dar respuesta oportuna a estos pacientes que tienen un accidente en áreas que son de difícil acceso. Se llega con el helicóptero y el helicóptero lo traslada directamente al hospital, que le puede dar la respuesta oportuna. Luego de estabilizarlo, ¿no? Cuando el paciente, cuando los familiares quieran, me imagino. No, claro, el paciente tiene que estar estabilizado. Eso, a la gente, doctor. Sí, no, sí, la mayoría, como le digo, siempre bajo coordinación. Bajo coordinación. El equipo que llega al área del evento hace un triaje, obviamente, y el paciente que califica para el traslado aéreo es el que se va. Porque el paciente que tiene una fractura de fémur, por un ejemplo, que puede esperar su traslado vía terrestre, no va a ser llevado de urgencia en vía aérea, a menos que no sea, como te digo, totalmente necesario. Pero en ese sentido así mismo es. Igual por vía marítima, porque hemos tenido accidentes. Por ejemplo, se volteó el otro día en la Romana un catamarán, o se hundió un accidente. Y por vía marítima fue que se trasladaron los pacientes, ya se estaba esperando, y el traslado, la Marina de Guerra rápidamente da respuesta, y esos pacientes son trasladados previa coordinación también al hospital. Doctor, a nivel de tecnología, como hospitales, ¿qué siempre se le compara con el sector privado? ¿Qué usted entiende? Nosotros estamos por encima, muy por encima del 90% de las instituciones. Eso lo está diciendo con mucho orgullo. Sí, claro, de las instituciones privadas. Son muy pocas instituciones privadas que pueden compararse a los servicios que nosotros actualmente tenemos. Nosotros contamos con la tecnología de punta en todos los servicios, en todas las áreas, y seguimos innovando para dar respuesta oportuna al hospital. Yo, personalmente, mi familia, a todo el que yo prefiero llevarlo al hospital. Eso deja mucho que decir. Sí, que llevarlo a una clínica, porque en la clínica se pasa más trabajo. Increíblemente, en la clínica se pasa más trabajo, y todos los equipos y la mayoría de lo que hay en clínicas son viejos, y los de los hospitales son nuevos, que se viven renovando. Porque nosotros, por ejemplo, el tomógrafo tiene una vida útil. Ese tomógrafo que nosotros tenemos se cambia cada 3 años, cada 2 años, pero el de la clínica tiene 20 años que no se cambia, porque son pocos. La inversión, es una inversión costosa. Exactamente. No, y que no es tan usado como el de nosotros. Lo que nos mantiene a nosotros, que tenemos que estarlo actualizando y actualizando para poder dar un mejor servicio. Entonces, como eso te digo, y así muchísimas, en todas las áreas, los laboratorios, en imágenes, nosotros no hay quien compita con la parte pública. El único, o de los primeros resonadores, quizás el único, de 2.7 está en la ciudad de Luis Eduardo Leibal. Un resonador de última generación que no lo hay a nivel público, muy difícil, por el costo y por el mantenimiento. ¿Me entiendes? Y también por la cobertura de ARS, que no lo cumple. No a todo el mundo la cubre. Doctor, ¿y cómo el personal que tiene que manejar este tipo de aparatología? Me imagino que ustedes están en constante actualización para el manejo. ¿Cómo todas estas personas que trabajan en el hospital, cómo usted la mantiene actualizándola? ¿Cuáles son esos programas que se manejan? Porque siempre como paciente vemos a la persona que nos recibió, mas no sabemos cómo esa persona se preparó, y a esos nunca le damos importancia, o siempre lo vemos de menos, que sucede mucho. No. El Hospital Traumatológico Docente Universitario Ney Aralora se encarga de que su personal se mantenga todo el tiempo a la vanguardia, preparándose y actualizándose. Nosotros nos encargamos de que nuestros médicos cumplan y vayan y asistan a todas las actualizaciones que hay en su área. Si usted es de gastroenterología, nosotros lo vamos a apoyar para que usted vaya a actualizarse, porque nosotros tenemos unidad de gastro, tenemos, por ejemplo, unidad neumólogo, tenemos todas las áreas, y nosotros mantenemos en constante actualización. Incluso es un requisito en el hospital para usted estar, que tiene que actualizarse. O sea, usted no ha viajado, usted dijo, ¿qué es lo que pasa? Que no, tiene que actualizarse. Entonces,
El doctor Julio Landón siempre se ha preocupado mucho por esa parte docente, fue el que se encargó de aperturar la residencia en el hospital, que el hospital no contaba de residencia, actualmente ya graduamos la primera promoción de residentes, y en ese sentido nosotros todo el tiempo vivimos preparándonos y actualizando. Ya nosotros somos un referente nacional en cuanto a esa parte, porque nosotros ya somos productores de recursos humanos para el país y para la red nacional de trauma, que es lo que ahora mismo nosotros queremos fortalecer. Sí, doctor, me habla de referente nacional, pero me imagino que también detrás de eso está el referente internacional, que he visto que es muy importante para los hospitales de nuestro país. Claro. En la parte de referente internacional, así como hablo de ese orgullo que siente con el sector privado, ¿cómo lo siente a nivel internacional? Nosotros a nivel internacional estamos también muy bien posicionados como uno de los mejores hospitales a nivel de la región. Y nosotros lo podemos decir con mucho orgullo también porque ya hemos sido evaluados y nos mantenemos en contacto permanente con hospitales similares a los nuestros para mantener ese intercambio en la razón. Nosotros recibimos en nuestro hospital especialistas que vienen a formarse a nuestro hospital de El Salvador, de Perú, de Colombia, de todos esos países, vienen a nuestro hospital a formarse en las subespecialidades y también a rotar en las diferentes especialidades que tenemos nosotros. Ya cuando tú ves que vienen especialistas de otros sitios o estudiantes de otros sitios a participar de nuestro hospital, es porque algo estamos haciendo bien. También tenemos acuerdos internacionales con universidades de los Estados Unidos, con universidades de México y otros países que también en esos acuerdos nuestros médicos van allá y ellos vienen aquí y hacemos un intercambio. Nosotros tuvimos recientemente en España, en el Congreso Nacional de Ortopedia de España, y ellos se quedaron asombrados con lo que nosotros presentamos, porque ellos están en otro nivel, ya ellos no ven tanto trauma. Sí. Pero al ellos ver las estadísticas de nosotros y ver los manejos que nosotros tenemos, nosotros estamos muy por encima de muchos hospitales de Europa en lo que tiene que ver con el manejo integral del paciente politraumatizado. Y claro, esa experiencia va dejando ya una huella a nivel mundial. Y nosotros dentro de poco esperamos también certificar el hospital en otras áreas en la que pensamos incursionar, como son la parte de la hemodinamia. El hospital se está manejando para certificarse como un hospital de manejo en atención de emergencia de pacientes que sufren derrames cerebrales y ACV, que próximamente también nosotros vamos a estar aperturando una unidad sobre eso, manejo de la epilepsia. Nosotros vamos a abrir una unidad neuroquirúrgica para manejar a los pacientes que sufren de epilepsia, que es una especialidad que no está muy agotada aquí. O sea, el paciente que es epiléptico va a poder ser operado y manejado en el NEI Arias, vamos a tener la unidad. Entonces, aperturamos recientemente la unidad de cirugía bariátrica y laparoscópica avanzada para darle también el servicio a esos pacientes que no tienen la capacidad económica de poder pagar a nivel privado una cirugía de esta, va a poder hacerlo en el hospital al costo de los materiales, básicamente. Y así en muchas áreas de la medicina que nosotros hemos ido avanzando, incluyendo nuestros servicios. Vamos a tener la unidad que acabamos de aperturar también ahora de manejo del dolor integral. Paciente que tiene hernia pero no se puede operar, entonces se le pone un tratamiento en el quirófano que no es una cirugía, sino es para manejarle el dolor. Paciente con cáncer, paciente que amerita ponerse células madre o ponerse plasma rico en plaquetas. Esa unidad viene a darle esos servicios a la población que no, a los que no tenían acceso a nada de eso. Ahora lo tienen ya disponible en el NEI Arelor y les soltamos a que vayan a comprobarlo. A comprobarlo, ¿no? Y agendar si usted tiene un tratamiento, por ejemplo, de plasma rico en plaquetas, que le puede costar $3,000, $4,000 en una clínica de esa, vaya allá que allá se la va a poner pírricamente a un costo en comparación a cualquier otra entidad privada que pueda ofrecer ese tipo de servicios. Y somos el único hospital público, obviamente, que tiene estos servicios disponibles para toda la población. Eso es muy importante. Por disposición del presidente y de nuestro director del Servicio Nacional de Salud, que están preocupados porque todo el mundo tenga la equidad y reciba la atención en salud que en cualquier país del mundo usted pueda recibir. Doctor, estamos ante la situación del nuevo código y ustedes de por sí reciben todos los pacientes en estados críticos muchas veces. ¿Cómo como hospital están manejando esta situación?
Porque vemos, por ejemplo, me acaba de mencionar, hablamos de hospitales internacionales. En los hospitales internacionales a veces tienden a darle mucha vuelta a los casos complicados. Pero nosotros siempre hemos sido un país que, o sea, que nos hemos destacado porque ningún médico dice que no importa lo complicado que sea el caso. Es esa fe que tenemos, lo podemos hacer y lo podemos salvar. ¿Cómo van a manejar este contraste que están teniendo entre la situación del código y su práctica en el hospital? Bueno, nosotros somos respetuosos, obviamente, de las leyes, somos respetuosos de las directrices que tiene el Colegio Médico Dominicano, que apoyamos, ¿no verdad? Pero indistintamente de la situación del código, se modifique o no se modifique, se deje o no se deje, nosotros no tenemos ningún tipo de temor con eso, porque primero nosotros estamos garantizando que los médicos de nuestro hospital tengan una póliza de seguro que lo proteja ante cualquier situación, porque el problema de esto no es el código que te penalice o no como tal, sino es el abuso que se le puede dar a eso, porque lo difícil de que sometan a un médico no es el resultado final de la demanda, sino es el proceso. Entonces nosotros nos estamos preparando para eso, obviamente, pero el hospital, como se maneja a nivel protocolar, no tenemos miedo ni tenemos situaciones que nos hagan a nosotros entrar en un pánico o que a nuestro personal entienda que no se le va a poder dar atención a un paciente. Nosotros se le va a seguir dando la atención al paciente y se le va a garantizar la vida tal cual, esté código o no esté código. Nosotros garantizamos la atención a los pacientes y le garantizamos la vida a todo el que llega a nuestro hospital. Ya eso del código nosotros nos lineamos por protocolos médicos que están a nivel internacional reconocidos y que están certificados. Somos el hospital que hemos propuesto para la red de trauma los protocolos de nosotros. Están a la disposición de todos y se viven actualizando. Nosotros actualizamos estos protocolos todos los años. La última actualización la tuvimos recientemente. Y como nosotros nos manejamos por protocolo, nosotros no tenemos por qué tener temor de cualquier situación que se presente con algún tipo de paciente. No nos escapamos de que cualquier situación se presente, pero eso a nosotros no nos tiene preocupados. Doctor, ¿cómo entran ustedes en el programa de fichas únicas que vemos que se está hablando últimamente de esto? Que entiendo que sería una excelente solución para traslado y manejo de pacientes y sobre todo para saber la verdad del caso clínico de cada paciente, porque pasa a veces que le llega un paciente que le dice que no sufre de nada, pero de repente está bebiendo 5 pastillas que le va saliendo en la conversación. Claro. Pero ¿cómo ustedes están trabajando esta parte? El sueño de todos nosotros es que eso se haga una realidad. Y yo sé que hay una disposición de parte del presidente de la República y el director del Servicio Nacional de Salud, así como del ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala, de que esto también se haga real, porque a todos nos conviene. Entonces, tan pronto eso se pueda materializar, la salud del país va a cambiar totalmente. Porque yo vivo aquí en la capital, pero si yo tengo un accidente en Barahona y no tengo documentos, no tengo nadie que sepa, tan pronto sepan mi nombre, me pueden buscar y ahí saben mi historial completo, si sufro la presión, diabetes, todo. Si llevo algún tipo de medicamento, si soy epiléptico, si no soy epiléptico. O sea, es un avance increíble. Eso modificaría la salud a nivel nacional. Es un esfuerzo que se está haciendo, ojalá se pueda materializar. Nosotros en el Hospital Neira Lora tenemos básicamente esta parte más o menos resuelta, porque si usted recibió atención en el hospital, cuando usted llega al hospital, nosotros nos va a aparecer, porque nosotros tenemos un expediente de todos los pacientes que se ven en nuestro hospital. Indistintamente del área que esté. Entonces, si usted ya se logró ver, porque nosotros le abrimos un récord a usted, que es en la matriz del hospital que está. Porque nosotros tenemos una red, un sistema para esto. Pero eso es el NEI. Si usted llegó del Darío, nosotros no sabemos lo que le hicieron en el Darío. Por ponerle un ejemplo. Cuando estemos enlazados y tengamos esa red disponible, pues entonces ahí sí vamos a poder tener acceso. Por eso el Hospital Neira Lora es uno de los hospitales que se toma o se va a tomar, ¿no verdad?, como modelo, porque ya sería montarse en la plataforma que nosotros tenemos y alimentar la red con esos expedientes para poder hacer la prueba y el tránsito, para poder incluir a la red completa a nivel nacional. Pero sí sería un logro maravilloso. Si eso se logra, va a disminuir más la muerte a nivel nacional, en todo, para las embarazadas, para la muerte materna, para todo. Totalmente. Doctor, a nivel personal, ¿cuál sería ese granito o ese sueño
que usted está trabajando y quisiera dejar en el hospital? Esto es como que esto está patentado por mí y esto era una cosa que yo quería tener y que yo quería crear y que la hice. Bueno, fíjate, a nivel personal sería muy egocéntrico de mi parte decir que yo quiero dejar esto, yo quiero dejar que. Yo entiendo que como se maneja el Ney Arias Lora, es un hospital que es un equipo, es un grupo de gente que pensamos para que el hospital avance. Yo entiendo que mientras me toque a mí estar al frente de la institución, mi granito de arena será darle seguimiento, continuidad y mantener a que el hospital no baje de donde está y siga aumentando. Yo entiendo que si yo logro eso en el periodo que me toque, yo entiendo que yo logré mi objetivo, porque no tengo mayor aspiración que precisamente de que el hospital se mantenga como está y que aumentemos o mejoremos todas las infraestructuras que tenemos y todas la parte de equipamiento que ya estamos también trabajando con esa parte. Sí, ¿usted entiende que desde que usted, o sea, de cuando entró y en el trayecto que ha caminado, ha habido un largo recorrido? O sea, modificaciones estructurales. Bueno, o solamente fue que tuvo que perfeccionar, por ejemplo, áreas que entendía que necesitaban como el toque, porque a veces uno encuentra la pared, pero le falta el cuadro. Claro. Y entonces usted llegó a ayudar con el cuadro porque ya de por sí el trabajo que venía haciéndose era correcto. Claro, yo encontré el clavo puesto. A mí nada más me tocó enganchar el cuadro. Evidentemente la gestión del doctor Julio César Landrón marcó una diferencia, un antes y un después en el Hospital Reumatológico Ney Arias Lora. O sea, ese hospital es hoy el Ney Arias Lora porque el doctor Julio Landrón lo llevó allá, y por eso digo que el trabajo mío y la meta mía y el reto es mantenerlo donde él lo dejó. Quizás, si Dios me lo permite, bueno, llevarlo un poquito más alto. Sí. Pero el doctor dejó la vara muy alta, el hospital 5 años consecutivos ganando el premio a la calidad de los servicios, deuda cero en el hospital y un fondo suficiente para que el hospital se pueda ser autosostenible y pueda dar respuesta ante cualquier eventualidad que haya a nivel nacional. Nosotros tenemos la capacidad de poder responder ante un terremoto como el de Venezuela, ni Dios lo permita. Que Dios no quiera. Exactamente. Entonces, tener esa capacidad y mantener el hospital en esa condición es el trabajo de nosotros. Pero nosotros sí sabemos que ya, y tuvimos con el doctor en este recorrer, de que el hospital está muy bien y que se debe de mantener así. Y obviamente, claro, el doctor dejó el hospital bien. Siempre se habla en la población que hay una deshumanización de parte de los médicos, enfermeras, en el sector público, mas no necesariamente es así. Desde su punto de vista, ¿usted entiende que es que quizás tenemos una población que llega desesperanzada a la clínica o a los hospitales y no son capaces de ver que también hay seres humanos? ¿O realmente se ha ido trabajando en que tal vez en algún momento hubo una deshumanización, más se está trabajando en que esto no continúe así? Fíjate, el tema de la humanización es un tema complejo porque también es multifactorial. Sí. ¿Me entiendes? Nosotros, claro, tenemos políticas y tenemos iniciativas institucionales para mejorar y mantener la humanización en el hospital. Aún así, siempre hay quejas, siempre hay conflictos, siempre hay situaciones. Porque somos seres humanos, como bien tú dices, y hay cosas que no dependen de que la institución quiera o no quiera, sino que son cosas muy personales. En ese sentido, yo te puedo decir que en lo que tiene que ver con la humanización, yo entiendo que hemos avanzado mucho, porque ahora tenemos otros recursos que antes no teníamos. Y ahora, si usted se siente mal, usted va donde el psicólogo del hospital y le da un ayuda, un acompañamiento. Si usted tiene cualquier situación, pues se trata de resolver y no afecta directo, o no le llega eso al paciente. Nosotros tenemos en nuestro hospital una unidad, un servicio de atención al usuario que se encarga precisamente de velar porque eso se mantenga, con encuestas de manera recurrente, con evaluación de los colaboradores y encuestas para saber cómo vamos en ese sentido. Y nosotros somos uno de los hospitales que mejor atención tienen. Fíjate que nosotros, la DIDA acaba de incluir un premio, o realizar un premio a la atención y a la calidad de las atenciones a nivel de los centros hospitalarios. El Ney Arias ganó oro. Wow. En las 2 categorías en las que nosotros participamos. Ganamos el premio a la excelencia en lo que tiene que ver a la humanización y a la atención de los pacientes, premio que da la DIDA recientemente.
En su primera edición la ganamos ya. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos bien, pero siempre, como le digo, hay situaciones y yo entiendo que nosotros vamos mejorando mucho esa parte. Doctor, ¿cómo consiguió que un paciente que consiguieron que un paciente que duraba un mes ahora tenga una rotación más viable y más rápida? ¿Cómo lograron ese engranaje para poder llegar a un paciente que quizás dure 3 días o una semana y no un mes, 2 meses? No, te lo voy a decir sencillamente. Nosotros primero acortamos los procesos. Logramos que Senasa y Dopril y la mayoría de las veces tuvieran stand dentro del hospital, cuestión de que tan pronto llega un paciente la autorización no dure tanto tiempo. Ya el seguro te autoriza en 24 horas, 48 horas, los materiales, que es lo que más tiempo dificulta, y ya con eso tú ganas tiempo. Pero además de eso, nosotros garantizamos de que el paciente, tan pronto se ingresara, tan pronto se internara, se le hiciera todo. La evaluación del cardiólogo, la evaluación usted llegó y ahí le están tomando todo para ahí mismo prepararlo a usted para su cirugía automáticamente. Sí. Lo que garantiza que también la atención es oportuna. Y cualquier situación que se presente se detecta rápido y se puede manejar en lo adelante y no tiene que durar mucho tiempo ingresado. Y también aplicar los protocolos de manejo. Garantizó esa rotación de campo. Un paciente que está protocolizado rápidamente se puede resolver, porque ya tú sabes lo que lleva, según el protocolo. La fractura de tibia me dice que lo que lleva es un clavo. Bueno, ya tú sabes que eso automáticamente se ingresó. Ya todo el que ve el paciente en el entorno completo, enfermera, médico, paramédico, los emergenciólogos, los ortopedas, los neurocirujanos, ya saben que si el paciente llegó en esa condición, el manejo que se le da es lo que dice esto. Sí. Y entonces eso garantiza que los procesos se hagan rápido, porque todo el mundo sabe lo que está trabajando según lo que pasa. Entonces, con eso conseguimos nosotros poder disminuir rápidamente el día cama, que antes eran meses, eran semanas. O sea, lo que menos duraba un paciente ingresado a un hospital, debe de haber hospitales todavía que tengan días, pero ya han bajado mucho, la mayoría. Porque según esto se va aplicando en todos los centros, también va disminuyendo el día cama. Y antes duraban 10, 15 días mínimo. Como te digo, ahora nosotros el día, en pacientes, obviamente, que no tengan otro tipo de condiciones, máximo 3 días, 4 días, no dura más de ahí. Y también que hay como que el paciente tiene mucha presión cuando pasa por un procedimiento quirúrgico, pero generalmente cuando son procedimientos de ortopedia, tengo entendido que tienen que mantenerse movilizándose rápidamente para una pronta recuperación, bueno, que es al revés la situación. Sí, no te puedo decir que del hospital el paciente sale con su primera evaluación por el fisiatra y el rehabilitador, su primera evaluación, y con su cita para la terapia. Sale del hospital. O sea, usted se va, tiene que venir a su consulta en una semana y la terapia la empieza tal día. Agendado todo. O sea, todo el paciente que va allá sale con esa condición porque nosotros es parte integral para poder reincorporar al paciente a su vida la terapia física y la rehabilitación. Entonces, todos salen coordinados. Sí, doctor, si usted tuviera que dejarle tuviera que decirle algo a la población, un consejo o pedir una petición, ¿cuál sería? Algo que usted entiende que usted necesitaría para que la República Dominicana entendiera respecto a su hospital. Yo pudiera decirte, mira, hasta que tú no te ves en el momento, tú no sabes la realidad de la vida. Yo entiendo que hay que ser consciente de que esto es un problema grave. Cuando una persona tiene un accidente de tránsito, no solamente se complica la vida a él, sino a todo su entorno familiar. Es un paciente que fácilmente dura 3 o 4 meses su recuperación, va a estar inhabilitado. Hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Cuando se logra recuperar el 100%. Hay pacientes que quedan dependientes de que lo alimenten, de que lo ayuden en sus necesidades. Eso es otra complejidad mayor. Entonces, mi exhortación a la población es a la moderación, a la conciencia, a que si va a manejar no tome alcohol, a que si va a andar en una motocicleta use el casco protector, a que si anda con niños use el car seat o el asiento que se usa para protegernos ante un accidente de tránsito, de que si vas a manejar te ponga tu cinturón de seguridad y a respetar a la autoridad y a las leyes de tránsito. Si nosotros logramos que la gente entienda eso, con eso disminuimos en gran medida todas las muertes y todos los accidentes que estamos teniendo en nuestro país. Eso es lo más que yo puedo pedirle a la nación. Sí. Porque si usted llegó, a usted se le va a resolver su problema, no se va a morir. Doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y siempre dejamos al final las pantallas para que de sus contactos y desde alguien de la población
quisiera ir donde usted, pero en su caso creo que no lo necesita. Pero de todas formas, dígalo. Bueno, sí, no, yo a la población le exhorto y les recomiendo que ante cualquier lesión del aparato musculoesquelético, dígase hueso, músculo, tendones, acudan al Hospital Traumatológico Dr. Neyeres Lora, que tenemos todos los servicios y todos los recursos para poderle darle una atención de calidad y de primer nivel como se lo merece el pueblo dominicano. De verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y es Gracias. muy esperanzador escuchar tanta buena información del sector público de nuestro país. Claro. Gracias a ustedes por la invitación. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.